de San Marcos y candidata a doctora en antropología por l'École des Hautes Études de Sciences Sociales de París. Es investigador y docente de antropología y el posgrado de la Universidad de San Marcos. Y en el posgrado de San Marcos, en temas de antropología, etnicidad, género y desarrollo. Busca aportar a la construcción y diseño de políticas públicas con enfoque y diálogo intercultural. Ha sido consultora en el área de desarrollo rural sobre manejo, derecho y formas de uso de los recursos naturales en zonas de impacto minero. Actualmente realiza una investigación sobre los conflictos mineros en el sur andino del Perú, por lo que ha escrito artículos y documentos sobre este tema. Ha sido ponente e invitada con el tema de los conflictos socioambientales y sus impactos sociales y culturales en centros de investigación y universidades en el Perú y el extranjero. Fabiola Yetkin nos va a hablar sobre Memoria en la neblina, los orígenes chinos de la familia Yetkin en el Perú. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación aquí del doctor Humberto Rodríguez Pastor y de la facultad por organizar este interesante evento. A mí, bueno, ha sido muy grato para mí el tener la oportunidad de empezar una investigación que ya tenía proyectada sobre mis orígenes, ¿no? Es decir, todos necesitamos preguntarnos quiénes somos, ¿no? De dónde venimos. Y pues estoy tomando un poco las memorias como hechos históricos, ¿no? Que han acontecido en mi familia y bueno, y por eso he titulado esta ponencia y bueno, lo que va a ser el artículo como Memoria en la neblina, ¿no? Los orígenes chinos de la familia Yetkin en el Perú. Hablando un poco de las memorias como hechos históricos y tomando a Paul Ricoeur, conferimos valor a los hechos anteriores. En ellos está lo que recordamos o olvidamos. Nada mejor que la memoria para garantizar que algo ocurrió antes que nos formásemos el recuerdo de ello. La memoria es colectiva porque no recordamos solo individualmente. Debo decir que, bueno, ha sido todo un reto encontrar rastros sobre mis orígenes chinos. Esta ponencia es un texto que recoge información, testimonios y entrevistas como inicio de un proyecto personal de búsqueda de mis orígenes. En ella voy a contarles aspectos de la historia de mi familia paterna a través de 3 generaciones, la de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, para identificar a través de la memoria y los recuerdos de los miembros de mi familia las raíces de la cultura china. Lo titulé Memoria en la neblina por varias razones. La primera de ellas es que en mi familia la discreción se utilizaba para no hablar y hasta ocultar a los demás nuestros orígenes chinos, ¿no? Y eso se debe entender un poco en el marco de los prejuicios que ya han sido aquí comentados, ¿no? Por mis colegas antecesores, ¿no? Que han hablado un poco de sus orígenes y sus familias, ¿no? Y lo curioso es que casi no ha habido una línea de continuidad en cuanto a tradiciones o costumbres chinas, con algunas excepciones, ¿no? Y ahí encuentro coincidencias con justamente estas características de la transmisión de valores familiares, en fin, y otros que voy a mencionar que también ya se han mencionado. Segundo, esta neblina se ha ido despejando un poco al buscar la información y conversar con mi familia sobre sus memorias y entender que la discriminación fue una de las razones para no comunicar los orígenes de mi familia. Tercero, que a la luz de los años, las siguientes generaciones podamos valorar cuánto aporta a nuestra existencia ser originarios de una cultura milenaria como la China. Comienzo con los orígenes, alguna información y datos sobre mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Soy la bisnieta de un funcionario de la Embajada China en el Perú, que llegó en 1863, probablemente después de estar en Inglaterra. No sabemos mucho, digamos, de las motivaciones, ¿no? Por qué salió, cómo salió, en qué situación, ni tampoco si
digamos, su tránsito por Inglaterra fue como una parada antes de llegar al Perú, ¿no? O sí había pasado algún tiempo allí, y se instaló y se quedó a vivir en este país. Como evidencia de ello, recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, un día mi tío paterno le comunicó a mi padre que tenía un amigo que revisaba el comercio todos los días y se encontró con la noticia de la llegada de mi bisabuelo en la sección de Sucedió hace un siglo. Pero se lo dijo un tiempo después, por lo que no llegamos a encontrarlo. Mi hermana trabajaba en la sección del comercio en esa época e intentó buscar la referencia en la base de datos, pero no tenía el apellido exacto y no la encontró. La noticia decía que había llegado en barco desde Inglaterra y el nombre de mi bisabuelo, ¿no? Algo así como Carlos Chang Jack Ting, pero el apellido separado, ¿no? Y en realidad tampoco no sabemos bien, porque hay unos documentos que aparece como Yuk y Ting, que parece que podría ser el verdadero nombre, que en la caligrafía de los documentos se fue deformando a Yek y también juntándose, ¿no? Y sus señas particulares. La referencia de la fecha del hallazgo de esta noticia es aproximadamente a fines de los años 90. ¿Por qué llegó? Como un joven de 24 o 25 años llegó de la China a trabajar de secretario en la Embajada de China en el Perú. Conozco el nombre de mi bisabuelo porque luego de una intensa búsqueda, mis tías encontraron algunos documentos que certificaban el bautizo de mi bisabuelo a la edad de 25 años. Como lo mencionó mi antecesora, ¿cómo se llama la colega? Ahorita, la que me ha antecedido. Candy Cortés. Como lo señaló Candy, también había toda una necesidad, ¿no es cierto?, de seguir ciertas prácticas para, en el caso de mi bisabuelo, no ser infiel, ¿no? Justamente el documento que encontró mi familia, mis tías, certifican el bautizo de mi bisabuelo a la edad de 25 años, ¿no? O sea, ya con un tiempo de estadía aquí en el Perú. El documento se consigna, no se consigna dogma, fe, digamos, de los padres, sino de padres infieles, ¿no? Justo lo que mencionaba Candy, ¿no? Que había una necesidad de no ser estigmatizada por la iglesia, ¿no? Para poder acceder, pues, a sus servicios y ser considerados como parte de la feligresía, ¿no? Entonces parece que mi bisabuelo también se vio obligado a bautizarse, ¿no? Y como padrino se inscribió a sus cuñados. Él se casó con Regina Arana Ponqui, al parecer también de origen chino. Seguramente realizó el bautizo para que no lo tilden de infiel y como muestra de ciudadanía, ya que la iglesia y la comunidad podían discriminarlo por no estar bautizado según la tradición de la época. De mi bisabuelo se recuerda poco, que fue un funcionario de la embajada china, ¿no? Datos por corroborar, hay algunos documentos, pero exactamente no se sabe qué función tenía, y que tenía una fábrica de cigarros, que funda una de las primeras fábricas de cigarrillos en Perú. A mí ese dato me parece curioso porque los colegas que me han antecedido han mencionado que su familia, sus abuelos, sus bisabuelos fumaban mucho, ¿no? Y ellos han dicho que como chinos. Mi familia todo lo contrario. A pesar, aún, digamos, habiendo sido mi bisabuelo dueño de una fábrica de cigarrillos, en mi familia que yo recuerde, nadie fumaba, salvo, creo, el hermano de mi abuelo, que es posible, pero de ahí, no. Pero es curioso porque, bueno, no es una característica, ¿no? Y según la tradición de la época, mi bisabuelo entonces tenía esta fábrica de cigarros. Según mi tío, mi bisabuelo fundó una de estas primeras fábricas de cigarrillos en el país que tenía como nombre el apellido, o sea, Ye Ting, con una imagen que ninguna de ellos se acuerda. Pero lo que sí se acuerda es que, y aparece un poco en la memoria, es que había mi padre guardaba en su oficina una foto del logo, ¿no? Del símbolo de estos cigarros. En los documentos que se encontraron figura mi bisabuelo como comerciante y ciudadano chino, ¿no?
Y mis tías encontraron también partidas de nacimiento de mi abuelo y documentos de la embajada china que certifican que mi bisabuelo era ciudadano de origen chino asentado en el Perú. Luego viene mi abuelo. Mi abuelo era un hombre carismático, sociable y amiguero. Tocaba en su juventud guitarra, bandurria y mandolina. Los tres instrumentos los tenía en su casa. La guitarra era la guitarra española. De joven formó parte de un conjunto que en esa época se llamaba Estudiantina, que tocaba instrumentos de cuerda. Y luego se casó con mi abuela y los hijos fueron 5, 3 mujeres y 2 varones. Los estudios de mi tío y mi padre comienzan en las primeras letras. Ellos vivían en un edificio por la Piedra Horadada, en Barrio Salto, ¿no? Este edificio que se llama El Buque, que se llamaba El Buque. Luego vivieron en Pueblo Libre, y ahí mi tío y mi padre estudiaron en el colegio parroquial de varones el Claretiano, y las mujeres en el colegio de monjas religiosas Santa Ana de San Miguel. Mucha tradición. El abuelo fue administrador de fincas, administraba y hacía la cobranza de un conjunto de propiedades en alquiler, ¿no? Determinadas familias, como los Eguiguren, los Marzano, los Torrico, a quienes conocía. Él cobraba el alquiler, mantenía en orden y pagaba los impuestos, de todo lo cual recibía un porcentaje. Al principio esta actividad fue bastante rentable. Según mi tío, mi abuela tenía a su cargo una cuadrilla de trabajadores que hacían reparaciones, pintores, y entre ellos un grafitero que trabajaban con él para tener en buen estado las propiedades. Debido a que mi bisabuelo probablemente fue secretario de la embajada china, mi abuelo tenía una gran habilidad para relacionarse con las familias acomodadas y personajes célebres de la época. Así, digamos, indagando, me daba la sorpresa de que mi abuelo conoció a algunos personajes notables. Él tenía una oficina en el Jirón Paruro. Durante mi niñez no era muy consciente de estos orígenes, ¿no? Y pues casi la memoria estaba un poco perdida, sobre todo porque no hay memoria o evidencias de haber tenido actividad dentro de una comunidad chino-peruana, ¿no? Y eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención y no entendía por qué, ¿no? Salvo por algunas fotos, ¿no? Por las que conozco la apariencia de mi bisabuelo. Estoy tratando de poner la presentación, ojalá que después se pueda poner. La oficina, recuerdos, ahora paso a los recuerdos de la oficina de mi abuelo y de mi padre. La oficina estaba en un ambiente, era una casona alquilada que el dueño era el señor Eguiguren. Una escalera llegaba a los altos. Según mi tío, mi abuelo antes había tenido una oficina en una cuadra anterior, en la calle Bejarán. ¿Qué pasaba allí? Mi tío dice que no sabe cómo mi abuelo, ¿no? O sea, su papá, se relacionaba con personas, por decirlo en las palabras de mi tío, de alguna manera de buena familia. Uno de ellos fue Luis Alberto Eguiguren. ¿Quién fue Luis Alberto Eguiguren? Luis Alberto Eguiguren Escudero fue un magistrado, historiador y político peruano, director del Archivo General de la Nación, regidor de Lima, alcalde de Lima y presidente del Congreso Constituyente. Lo que decía mi tío, que me llamó la atención, es que fue candidato y ganó elecciones presidenciales que luego fueron desconocidas, ¿no? Hubo una circunstancia en que en 1936 ganó las elecciones presidenciales, pero fue desconocida por el Congreso Nacional por el presidente Óscar R. Benavides, aduciendo que había ganado con votos apristas, ¿no? Todo un personaje. Y el otro personaje que conoció mi abuelo, y también para quien trabajaba, y también era su amigo personal, y que me sorprendió conocer, fue Pedro Dulanto, que fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 1948 y 1952, hasta antes de su muerte. Mi abuelo administraba las tiendas de Dulanto que tenía en el Rima. Según mi tío, el trabajo de mi abuelo sirvió para mantener a la familia. Nosotros hemos podido mantenernos con eso, con la administración de mi papá. Mi papá también heredó esa profesión, estudió contabilidad como carrera técnica para continuar con esta labor.
no optó por una carrera universitaria. Cuando yo tenía 7 u 8 años, mi papá continuaba con el alquiler de su oficina, pero solo esporádicamente iba allí. La oficina estaba prácticamente cerrada, pero recuerdo la imagen de esta oficina donde parecía que se había detenido el tiempo, ¿no? Los sillones eran antiguos, forrados con una tela verde, y en lo alto estaba del escritorio de madera, también estaba el cuadro con el dibujo de la marca y el logo de la fábrica de cigarrillos, ¿no? Y por eso es que tengo noción de que mi bisabuelo fue dueño de esa fábrica, aunque no hay tampoco documentos ni evidencias del tema. La contabilidad como trabajo y el ábaco. Para llevar la contabilidad como administrador, mi abuelo tenía 2 ábacos. Uno, ¿saben lo que es un ábaco, verdad? Es esto es como un jueguito, como una herramienta con líneas y además es como una versión como un quipu, ¿no? O sea, y es una especie de calculadora, ¿no? Es un antecedente de la computadora también. Y ese era el instrumento de mi abuelo. Tenía 2, uno en su casa y otro en su oficina, que utilizaba con destreza y dominaba para realizar las cuentas, además de sus libros de contabilidad. No se sabe cómo es que mi abuelo se vuelve un experto administrador, porque no estudia, digamos, una carrera de contabilidad, ¿no? Es posible que de repente se haya capacitado, recibido cursos, pero era un experto administrador. Según una de mis tías dedicada también a la administración, el abuelo era muy hábil en el dominio del ábaco. Él trató de enseñarle su uso a ella, pero le pareció muy complicado. Como datos del ábaco chino, tiene más de 1000 años de antigüedad, no se sabe cuándo fue creado, se atribuye a los 500 a.C., fue utilizado y expandido por las culturas orientales, especialmente China y Japón, ¿no? Hay una versión japonesa del ábaco, y se desarrolló aún más, o se hizo famoso durante la Edad Media china, durante la etapa de la dinastía Ming. Se señala que el ábaco chino es utilizado para operaciones de cálculo simples, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y luego se amplió para sacar raíces cuadradas y raíces cúbicas. ¿Por qué? ¿Por qué recuerdo y por qué me ha llamado la atención en los testimonios de mi familia esta historia sobre el ábaco? Curiosamente, la reseña que encontré dice que ayuda a hacer cálculos y operaciones rápidas, y eso me recordó que mi padre era bueno con los números y sabía hacer unas operaciones rápidas con ellos, sumas y restas al revés, operaciones con los 9, reglas de los 5 para las multiplicaciones, y hasta no sé qué truco con la raíz cuadrada que me imagino provenían de ese conocimiento transmitido de mi abuelo con los números y sus habilidades en el uso del ábaco. Los ábacos eran de mi abuelo, probablemente su padre le enseñó a usarlo. Mi abuelo le enseñó a usar el ábaco también a mi papá, que le quiso enseñar el uso del ábaco a mi hermana. Luego mi abuelo le enseñó a usar el ábaco a su nieto, mi primo, que vive ahora en Estados Unidos, y hace poco pidió que le llevaran el ábaco para tenerlo, porque él también lo utiliza, multiplica, suma y resta. Mi abuelo dominaba el ábaco. Dicen mis tías que estaba en las mañanas, en las tardes y en las noches trabajando en el ábaco. Y mi primo, que siempre lo vio utilizándolo, le dijo que le enseñara. Mi tío dice que al principio, cuando eran pequeños, ellos lo usaban como juguete, ¿no? Pero que su papá no se hacía problemas, los dejaba. Y luego ya les enseñó, ¿no? Y él dice que la costumbre del uso del ábaco venía de los chinos. El hermano de mi abuelo trabajó como supervisor de las obras de las carreteras en el gobierno de Leguía durante la etapa de la ley de la conscripción vial en 1920. Mi tío abuelo se fue primero a vivir a Huánuco y luego estuvo en Lima supervisando el trabajo de las cuadrillas en carreteras. Luego trabajó en las empresas eléctricas y también como jefe o supervisor. Mi abuelo vivió con su hermano y su familia, y la mayor parte de su vida vivieron en casas alquiladas en distintas partes de Lima. Según mis tías, era difícil conseguir y además mantener, ¿no?, la familia en un espacio para 9 o 10 integrantes.
Mi abuelo además fue parte de la sociedad de beneficencia, ¿no? Era muy sociable, pero lo curioso es que cuando yo pregunto sobre si habían fiestas o tradiciones, ¿no?, en la familia, con la comunidad chino-peruana, me decían que no. Y digamos, tengo una pista aquí para establecer, ¿no?, el vínculo entre la Sociedad de Beneficencia de Lima y la Sociedad de Beneficencia China, ¿no? Pero es algo que todavía no lo tengo tan claro. Lo que sé es que mi abuelo participaba de la Sociedad de Beneficencia de Lima y que realizaba con sus socios, con sus miembros, ¿no?, algunas colectas para los ancianos del albergue, ¿no? Recuerdos de mi padre y sus orígenes chinos. Un hecho ineludible en mi familia es el tema de la comida, que creo que comparto con varios de los que me han antecedido, ¿no? Y creo que todos los Tuzán compartimos. El ritual de la comida china o de la fusión chino-peruana era siempre un motivo de celebración. Con los años me di cuenta que no todas las familias celebraban tradicional, religiosamente el cumpleaños de cada miembro, con ir a comer al chifa, o en el caso de mi padre, con preparar meticulosamente un exquisito buffet de comida fusión chino-peruana para su cumpleaños. Mi papá, en sus trayectorias por el centro de Lima, ¿no?, y seguramente porque sus genes lo llevaron a eso, había conversado con los cocineros del barrio chino, ¿no?, y hemos visto esos maravillosos chifas que existían en la época, 1940, 1950, 1960, ¿no? Para que le cuenten sus secretos, y era el mejor en preparar un exquisito buffet que presentaba en extenso, en la mesa del comedor de mi casa para su cumpleaños. Para ello se preparaba con mucha anticipación, ¿no?, y yo, por supuesto, lo acompañaba y lo ayudaba en todo. Él hacía un buffet completo, en realidad, en verdad, con todo. Y además tenía la capacidad de adaptar nuestra pequeña cocina para hacer el chancho asado, en fin, todo. Era un excelente cocinero y se sabía todos los secretos. De lunes a viernes mi papá no cocinaba usualmente ni tampoco preparaba otro tipo de comida. Solo chifa y para su cumpleaños, que seguramente era una celebración que todos esperaban. Sin embargo, yo había olvidado mucho de estos orígenes o las características de mi padre o de mi familia paterna, ¿no? Cuando ya joven, un día fui a ver la película El Baño, no sé si la han visto, pero esta película despertó en mí algo de mi memoria cultural, reflejos de las características de la cultura de origen que pensaba que eran características particulares de mi padre, pero lo que me di cuenta es que eran más bien aspectos culturales, ¿no?, de origen cultural, que ya han sido mencionados: la transmisión de valores, la tradición también familiar, ¿no?, el respeto por los mayores, la solidaridad y ciertos valores en el trabajo. La película es la historia de un joven cosmopolita que trabaja en un banco en Hong Kong y que pronto se ve la necesidad de ir a visitar a sus padres, que vive en una localidad de origen tradicional donde administra, regenta un baño, donde van los varones del pueblo para relajarse, contarse sus problemas y conversar entre ellos. ¿Cuáles eran estas características? La película presenta los rasgos de la transmisión de valores comunitarios del padre, su vínculo directo con sus clientes y el hecho de asegurar el valor del trabajo como una forma de vida, y cómo se involucra con cada uno de ellos a partir de su capacidad de escucha y de búsqueda de solución de sus problemas, por medio de valores como la solidaridad, la confianza y también el arraigo a la tradición familiar como base de la identidad comunal de origen. Mientras en la película el hijo le transmite al padre la necesidad de olvidarse de la tradición y perder el baño que va a ser comprado por una constructora, el padre se resiste y trata de involucrar al hijo en las costumbres de la comunidad para que se quede en el pueblo. Muchas de estas características, como la transmisión de ciertos valores, la vocación de servicio, el estar allí para su familia y amigos, eran características de mi padre, lo cual también se veía reflejado en la costumbre de preparar e invitar la comida. La costumbre china de invitar a comer es brindar la confianza y también un gesto de proximidad. Estos aspectos de la identidad cultural china también se relacionan con las tradiciones andinas. Ahí encuentro un punto de
de coincidencia, ¿no? Con la reciprocidad, ¿no? Mi tío cuenta que si nuestros orígenes chinos estuvieron cubiertos o velados es porque hubo un tiempo, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, en el que pero en realidad son varios momentos, ¿no? Como hemos podido apreciar, en el que se producía la discriminación por la imagen de los chinos que se asociaba a la esclavitud y también por la asociación con la identidad japonesa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo asiático se unificaba y a su vez lamentablemente se discriminaba. Así cuenta la impresión que tuvieron cuando la población, cuando vivía en Pueblo Libre, atacó la tienda de un vecino japonés de apellido Kanashiro, ¿no? Y en una entrevista que le hice, él cuenta que este señor Kanashiro era un señor que tenía su tienda japonés, ¿no? Y que era buena gente. Mi tío insistía en que era buena gente, pero que lamentablemente atacaron su tienda, ¿no? Que también vivía ahí, ¿no? Y que la apedrearon. Y esto creó definitivamente un trauma para mi familia, ¿no? Y considero que es, entre otras, una de las razones por la que de alguna manera se silenció o no se dijo abiertamente que éramos chinos. Afortunadamente en mi caso no puedo decir que haya sido discriminada por ser de origen chino, ¿no? Más bien me he empeñado en decirlo claramente, aún con los prejuicios que hay frente a las poblaciones migrantes de diferente origen en el país. Recuerdo que en una ocasión le dije a mi padre que en el colegio debía decir mi origen chino, y su respuesta fue que en realidad fue un desacierto de mi padre, pero que es como se menciona, digamos, en sus palabras, ¿no? Me respondió: será para que te digan que eres hija del chino de la esquina, ¿no? En verdad, eso tenía un valor, pero mis padres habían sufrido discriminación, ¿no? Mi padre, mi abuelo y mis abuelos seguramente, ¿no? Casi se habían acostumbrado a ocultarlo. Pero para mí, el ser antropólogo me enseñó más sobre el orgullo de mis raíces, ¿no? Sin embargo, la siguiente generación de mi familia transmitió con mayor libertad su identidad cultural china. Hay un genuino y legítimo interés de mi familia por conocer nuestros orígenes, incluyéndome, en mi caso, por la necesidad de saber si existe alguna rama de mi árbol familiar en la China que sepa o conozca más de los avatares de la vida de mi bisabuelo que lo llevó a cruzar el Pacífico con dirección al Perú. Gracias.